La máscara de la muerte roja. Edgar Allan Poe. Hacía mucho tiempo que el país estaba despoblándose por culpa de la muerte roja. Nunca hubo pestilencia tan fatal ni tan horrible. La sangre era su avatar, y su sello la rojez y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, repentinos vértigos, y después de un profundo sangrar de los poros, la muerte, las manchas escarlatas sobre el cuerpo, y especialmente sobre la cara de la víctima. Eran el entredicho de la peste, que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. La invasión, el progreso y el resultado de la terrible enfermedad tenía lugar en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia a un millar de amigos sanos y despreocupados, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos se encerró en la profunda reclusión de uno de sus abadías fortificadas. Se trataba de una extensa y magnífica construcción, creación del propio gusto excéntrico y a la vez majestuoso del príncipe. Un muro poderoso y elevado la rodeaba. Este muro tenía puertas de hierro. Una vez que hubieron entrado los cortesanos, trajeron hornillos y martillos enormes y soldaron los cerrojos. Resolvieron que no dejar manera de entrar o salir, proviendo los súbitos impulsos de desesperación o de locura de los del interior. La abadía fue bien aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como pudiese. Entretanto, sería locura lamentarse o preocuparse. El príncipe se había cuidado de todo lo que fuera motivo de placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza, y había vino. Todas estas cosas y la seguridad estaban en el interior. Fuera imperaba la muerte roja. Fue hacia el final del quinto o sexto mes de su retiro, mientras la pestilencia se extendía con más furia por el exterior, cuando el príncipe próspero obsequió a su millar de amigos con un baile de máscaras de una insólita magnificencia. Voluptuosa magnificencia la de aquella mascarada. Pero primero, permitidme que os hable de las salas donde tenía lugar. Eran 7. Una suite imperial. En muchos palacios, estas series forman una larga y recta perspectiva, al tiempo que las puertas corredizas se corren hacia las paredes de ambos lados, de modo que se puede ver toda su extensión sin ningún esfuerzo. Allí la cosa era muy diferente, como podía haberse esperado del amor del príncipe por lo extraño. Las salas estaban tan irregularmente dispuestas que la vista solo podía abarcarlas de una en una. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo, y a cada recodo un nuevo efecto. A la derecha y a la izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica se abría a un cerrado corredor que iba siguiendo las revueltas de la serie de las salas. Aquellas ventanas eran de vidrios colorados, cuyo color variaba en consonancia con el tono predominante en las decoraciones de la sala correspondiente. La sala del extremo oriental, por ejemplo, era de color verde, y las ventanas eran de un verde profundo. La segunda cámara era una púrpura de unos ornamentos y tapicerías, y allí los cristales eran de color púrpura. La tercera, enteramente verde, y verdes los cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada color naranja. La quinta de blanco. La sexta de violeta. La séptima habitación estaba rigurosamente decorada con cortijanes de terciopelo negro que colgaban por todo el techo y las paredes, cayendo en pedazos
en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo tejido y color. Esta era la única habitación en la que el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un intenso color sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas, a través de los ornamentos de oro distribuidos en profusión por uno y otro lado o suspendidos del techo, se veía lámpara ni candelabro alguno. No había ninguna clase de luz que emanara de lámpara o bujía dentro de la serie de habitaciones, pero en los corredores que las circundaban, frente a cada ventana, se levantaba un macizo trípode que sostenía un brasero en llamas que proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados, iluminando la sala de un modo deslumbrador, produciéndose así una multitud de aspectos halagadores y fantásticos. Pero en la habitación del oeste, o cámara negra, el efecto de la luz que invadía los sombríos cortinajes a través de los cristales teñidos de sangre era siniestro en extremo y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí entraban, que eran pocos los de la reunión que se atrevían a poner los pies en esa habitación. También en ella se elevaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba de un lado a otro con un sordo, pesado y monótono tic-tac. Y cuando el minutero había dado la vuelta a la esfera y la hora iba a sonar, surgía de los pulmones de cobre del reloj un sonido claro, recio, profundo y excesivamente musical, pero de tono tan peculiar y acentuado que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar aquel sonido. Los que bailaban se veían obligados a cesar en sus evoluciones. Se producía un breve desconcierto en toda aquella reunión, y mientras las campanas del reloj seguían resonando, se observaba que aún los más frívolos se ponían pálidos, y que los más viejos y sosegados se pasaban la mano por la frente como en un confuso sueño o meditación. Pero cuando el eco se había desvanecido por completo, una risa ligera invadía de pronto a la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su propio nerviosismo y locura, susurrando juramentos entre ellos de que en el próximo repique del reloj no les produciría la misma sensación. Luego, tras un lapso de 60 minutos, que comprende 3.600 segundos del tiempo que vuela, llegaba el nuevo sonido del reloj, y entonces volvía a producirse el mismo desconcierto, el mismo estremecimiento, la misma meditación. Pero a pesar de todo, era una alegre y magnífica fiesta. Los gustos del príncipe eran muy peculiares. Tenía un ojo acertado para los colores y los efectos. Despreciaba las decoraciones a la moda corriente. Sus planes eran atrevidos y fantásticos, y sus concepciones brillaban en el fulgor bárbaro. Muchos le habían creído loco. Sus seguidores sabían que no lo era, pero era necesario oírlo, verlo y tocarlo para convencerse de que no lo era en efecto. Con ocasión de aquella gran fiesta, el propio príncipe había dirigido en gran parte los embellecimientos mobiliarios de las 7 salas, y fue su gusto personal el que decidió sobre el carácter de las máscaras. Estad seguros de que eran grotescas. Había mucho de deslumbrador y reluciente, picante y fantástico, mucho de lo que se ha visto después de Hernani. Había figuras arabescas con miembros y accesorios inadecuados, había delirantes fantasías,
tales como las modas de los locos. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo extraño, algo de lo terrible y no poco de lo que pudiera haber producido repugnancia. Arriba y abajo de las 7 salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla, y aquellos, los sueños, se contorsionaban en todos los sentidos, tomando el color de las habitaciones y haciendo parecer la extraña música de las orquestas como el eco de sus pasos. Pero he aquí, de pronto vuelve a repicar el reloj de Bonita, que se alza en la sala de terciopelo. Y entonces, durante un momento, todos quedan tendidos, todos permanecen en silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños quedaban paralizados donde estaban, pero los ecos del repique se van desvaneciendo. Apenas han durado un instante, y una hilaridad ligera y mal contenida aparece por su partida. Y una vez más la música se sube de tono y los sueños vuelven y se retuercen de aquí para allá con más alegría que nunca, tomando el tinte de las diversas ventanas a través de los cuales penetran los rayos de los trípodes. Pero en la habitación más occidental de las 7, ahora ninguna de las máscaras osa aventurarse, pues la noche avanza y una luz más roja penetra a través de los cristales color sangre, y la negrura de los cortinajes teñidos de sangre aterra, y al que pone los pies sobre la alfombra negra, el cercano reloj de ébano lo reserva un repique más pesado, más solemnemente enérgico que el que llega a los oídos de los que están entregados a los más lejanos regocijos en los otros salones. Por lo que respecta a estas salas, estaban atestadas de gente, y en ellas latía febrilmente el ardor de la vida. La fiesta estaba en su apogeo, cuando por fin comenzaron los tañidos de medianoche del reloj. Entonces, como he dicho, cesó la música. Las evoluciones de los bailarines se suspendieron. Una ansiosa inmovilidad volvió a apoderarse de todas las cosas, pero ahora tenían que sonar 12 golpes de la campana del reloj, y así sucedió tal vez, para que con mayor tiempo muchos pensamientos se adueñaran de las meditaciones de los pensativos que allí había, y tal vez por ello, para que antes de los últimos ecos del último tañido se hubieran hundido del todo en el silencio. Había varias personas entre el gentío tuvieron ocasión para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Al extenderse el rumor de esta presencia entre murmullos como un reguero de pólvora, no tardó en elevarse en toda la concurrencia un confuso rumor, un expresivo murmullo de sorpresa y desaprobación, primero y luego, finalmente, de terror, de horror y de disgusto. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede suponerse fácilmente que ninguna aparición corriente hubiera suscitado tal sensación. De hecho, la licencia carnavalesca de aquella noche casi ilimitada, pero la figura en cuestión había sobrepasado la extravagancia de Herodes y franqueado hasta los límites las fronteras, incluso del más elemental decoro. Existen cuerdas en los corazones de los hombres más temerarios que no pueden ser tocadas sin emoción, incluso en los depravados, para quienes la vida y la muerte son igualmente puro juego. Hay cosas con las que no se puede bromear. Todos los asistentes, a decir verdad, parecían sentir profundamente que en el traje y comportamiento de aquel extraño no había ni ingenio ni decencia. El personaje era alto y delgado,
y se amortajaba de la cabeza a los pies con los ropajes de la tumba. El parecido de la máscara que ocultaba su rostro era tan semejante al de un cadáver, que la observación más detallada hubiera encontrado dificultad en descubrir el engaño. Con todo, aquello podía haber sido soportado, si no aprobado, por parte de los locos que lo rodeaban, pero la máscara había llevado al extremo de adoptar el tipo de la muerte roja. Su vestido estaba salpicado de sangre y su frente ancha, lo mismo que todos los rasgos de su cara, estaban regadas por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella imagen del espectro, que con lento y solemne movimiento, como para representar mejor su papel, se paseaba de un lado a otro, de un lado para el otro, entre los bailarines, se le vio convulsionarse con un fuerte estremecimiento de terror o de asco. Un momento después su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que estaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Agarradlo y quitadle la máscara, para que sepamos a quién hemos de colgar al amanecer de nuestras almenas». Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en la habitación del este, o cámara azul. Su voz resonó a través de las 7 habitaciones, fuerte y claramente, pues el príncipe era un hombre valeroso y robusto, y la música había cesado a una señal de su mano. Era en la habitación azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Al principio, mientras hablaba, se había realizado entre los reunidos un ligero movimiento del grupo, aquel en la dirección del intruso, que en aquel momento también estuvo al alcance de sus manos, y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se aproximaba al príncipe. Pero debido a un cierto indefinido terror que la loca audacia de la máscara había inspirado a todos los reunidos, no hubo nadie que se atreviera a ponerle la mano encima para agarrarlo. Así que, sin impedimento alguno, pasó a 2 pasos de las personas del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como por unánime impulso, retrocedía desde los centros de las habitaciones hacia las paredes, él proseguía su camino sin interrupción, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo había caracterizado desde el principio, cruzando de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, y así sucesivamente a la blanca y a la violeta, antes de que nadie hubiera hecho un movimiento resuelto para detenerlo. Entonces fue cuando el príncipe Próspero, enloquecido de ira y de vergüenza por su cobardía momentánea, se precipitó rápidamente a través de las 6 habitaciones sin que nadie se atreviera a seguirlo, pues un terror mortal se había apoderado de todos. Empuñaba una daga desenvainada y se había acercado con rápida impetuosidad a unos 3 o 4 pies de la figura que se retiraba. Cuando ésta, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Se oyó un grito agudo y la daga, centelleando, cayó sobre la fúnebre alfombra, donde el príncipe Próspero se desplomó sin vida un poco más tarde. Inmediatamente, invocando el valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a la habitación negra y, apoderándose del desconocido, cuya elevada figura se mantenía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de inenarrable horror al hallar que los ropajes funerarios y la máscara semejante al rostro de un cadáver que ellos habían sujetado con tan violenta rudeza no ocultaban ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja,
había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno fueron cayendo los libertinos en las salas de la orgía regada de sangre, muriendo cada uno de ellos en la desesperada posición de su caída. La vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de los alegres libertinos. Las llamas de los trípodes se apagaron, y las tinieblas, la ruina y la muerte roja mantuvieron sobre todo su ilimitado dominio. Fin.